de esa corporación. Abaten a jefe de plaza en Nabolato y tremendo enfrentamiento en Mazatlán. Bienvenidos al Caporal del 9 de septiembre. ¡Comenzamos! Pues cómo andaba la síndica panista Sandra León como para pedir que le pasen su ropa interior en videollamada durante la sesión de Cabildo de Naucalpan. Veamos. Completo cargo y sentido de su voto. Adelante, por favor. Tráeme mi ropa, mi calzón, todo para vestirme. Buen día a todas y a Ciérrame todos. la puerta porque yo tengo frío. A ver, perdón, mi síndico. Mi síndico Sandra se escuchó todo lo que comentaba. Perdón, disculpa. Gracias. Adelante, síndico. Maximiliano Alexander, a favor. Buen día a todas y a todos. El pasado 23 de agosto, una familia y personal de una funeraria acudieron a la clínica rural 18 del Instituto Mexicano del Seguro Social, del IMSS, en Huajuapan de León, en el estado de Oaxaca. Fueron a recoger el cuerpo de un bebé, fallecido a causa de una enfermedad congénita. Las personas recibieron el cuerpo, se trasladaron con él a su comunidad en Tacache de Mina para sepultarlo. La familia se percató de algo verdaderamente preocupante y alarmante. Notaron que de la caja escurría sangre. Decidieron revisar y se dieron cuenta que les habían entregado una pierna humana y no el cuerpo del bebé. Obviamente, de inmediato regresaron a la clínica a reclamar por el error. Por este hecho, la Vicefiscalía Regional de la zona mixteca inició una carpeta de investigación responsabilizando a una trabajadora del IMSS. Pero la Fiscalía de Oaxaca asegura que no hay delito que perseguir, ya que se trató de una equivocación. Una equivocación que aseguran terminó con la entrega correcta posterior del cuerpo. El IMSS de Oaxaca informó al diario El Universal que el papá fue el que se equivocó a la hora de agarrar la caja, porque no verificó su contenido. Y aunque hay personal encargado de asegurarse que se saque, que se tome, que se lleven las cosas correctas, pues el papá hizo caso omiso cuando le dijeron que tomara una cosa y tomó otra, así deslindándose de acuerdo con este medio. Lo cierto es que la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, como ves en pantalla, ha iniciado una carpeta de investigación por este terrible acontecimiento. La tarde de ayer, miércoles 8 de septiembre, la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, esto del estado de Jalisco, realizó un operativo para detener a secuestradores y rescatar a sus 4 víctimas. Esto en el municipio de Atotonilco, El Alto. Los agentes llegaron al lugar y se toparon con que los presuntos secuestradores eran ni más ni menos que el comisario de la policía municipal y 4 subalternos, 4 policías, quienes obviamente fueron detenidos. Esto informó la Fiscalía hace apenas unas horas. Las personas que tienen ahí a la vista, elementos de esa corporación, en su oportunidad estaremos informando el resultado de la audiencia al término constitucional. Otro caso sorprendente que ha ocurrido en Tamaulipas hace apenas unas horas, diputados locales del Congreso del Estado aprobaron en comisiones reformas a la Constitución local. El objetivo, o estas reformas, es para dar seguridad, escoltas y vehículos oficiales con cargo al erario pagados con nuestros impuestos al gobernador saliente, a Francisco García Cabeza de Vaca, al menos durante los 6 años posteriores a que deje el cargo, lo cual ya está por ocurrir dentro de unas semanas. La medida puede ser prorrogable y no establece por cuánto tiempo, es decir, se puede extender y extender y extender de manera indefinida de acuerdo con lo propuesto hasta este momento. Lo que justifican es que la vida de Francisco García Cabeza de Vaca corre peligro debido a que como gobernador atacó al crimen organizado, según los legisladores. Esta propuesta de reforma fue aprobada en comisiones con 3 votos en favor, 2 de ellos del PAN, 1 del PRI y 2 votos en contra,
que salieron de legisladores de Morena. Recordemos, se aprobó en comisiones, falta la votación del Pleno. Curioso este hecho porque estamos hablando de un gobernador con una orden de aprehensión en su contra, pero que consiguió un amparo para evitar ser detenido y al mismo tiempo prácticamente le pretenden pues garantizar seguridad que puede ser vitalicia con cargo al erario. Mira todo lo que encontró la Secretaría de la Defensa Nacional. Se trata de una trinchera en el municipio de Mazamitla, en el estado de Jalisco. Lo estás viendo en pantalla. 4 lanzacohetes de fabricación casera, cargadores, cartuchos, chalecos, equipo táctico, 6 vehículos, todo asegurado por miembros de la 15 Zona Militar, luego de que estuvieron haciendo recorridos y encontraron esta trinchera prácticamente por casualidad. No fueron reportadas detenciones y de manera extraoficial, esto no confirmado de manera oficial, se informó que eran del Cártel Jalisco Nueva Generación. Hace apenas unas horas te traje a este canal este video, estás viendo en pantalla la imagen miniatura. La detención del cadete, presunto líder de la tropa del infierno, esto en el estado de Tamaulipas. Por si quieres los detalles de este hecho, te voy a dejar el link de ese video en la descripción de esta transmisión, así como aquí una tarjeta. Bueno, en Navolato, Sinaloa, ha ocurrido algo un tanto similar. Fue abatido un jefe de plaza, identificado por las autoridades como Ignacio N., únicamente, alias el 24 o el Ciro. Su cuerpo fue encontrado en la plazuela central de la sindicatura de San Pedro. De hecho, estás viendo en pantalla, vaya, en plena vía pública, en una pequeña plaza. El cuerpo tenía varios impactos de bala, pero no había casquillos en la zona, por lo que autoridades pues investigan si se trató de un asesinato cometido en otro lugar y allí simplemente fueron a dejar el cuerpo. Y vamos al tema principal, lo ocurrido en Mazatlán, Sinaloa. Hoy Mazatlán amaneció entre balaceras y calcinados. Al 911 llegaron esta madrugada reportes de un enfrentamiento a tiros en la calle Veracruz, colonia Sánchez Celis. Apenas un día antes, es decir, ayer miércoles, hubo otra balacera en la avenida Marina, esquina con Insurgentes, en donde murió, víctima del fuego cruzado, un joven que iba ya de regreso a su casa después de haber hecho ejercicio. Bueno, en la balacera de hoy hubo reporte de vehículos dañados, casas también dañadas, todos con impactos de bala. Ahorita te voy a mostrar imágenes de ello, así como un vehículo incendiado con 4 personas a bordo, todas calcinadas. El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, pues minimizó el hecho, a pesar de que ha habido en los últimos días una serie de balaceras, diciendo que han logrado reducir el índice de ejecuciones, pero también dijo que tiene conocimiento de que un grupo delictivo ingresó al municipio y que es el responsable de estas agresiones, un grupo delictivo el cual no identificó, por lo que pidió a los 3 órdenes de gobierno que se coordinen, tanto el suyo como el estatal y el federal, para trabajar pues en contra de la inseguridad en el municipio. También reconoció que en las redes sociales han estado siendo denunciados secuestros, privaciones ilegales, obviamente de la libertad, que competen, asegura, investigar a la Fiscalía del Estado. Aunque de manera oficial no hay reporte de la agresión de esta madrugada, reporte de quiénes fueron los agresores, contra quiénes, de qué grupos estamos hablando, si es que pertenecían a una banda, a un grupo delincuencial. Vaya, no hay detalles sobre ello amplios. De la prensa local ha empezado a investigar y ha empezado a señalar que una de las víctimas que estaba en el auto quemado puede tratarse de Carlos Hernán, según lo han identificado como un ex militar colombiano, acusado de extorsión en el año 2013, cuando trabajaba como policía metropolitana también en aquel país, y fue sentenciado en aquella ocasión entre 96 y 180 meses de prisión. Sin embargo, como te decía, estamos a la espera de lo que la Fiscalía del Estado, en este caso, que es a quien compete, informe sobre
qué fue lo que ocurrió y sobre todo lo que ha estado ocurriendo en Mazatlán en los últimos días, prácticamente en lo que va de esta semana. Y también confirmación de a qué grupo delictivo hacía referencia el alcalde sobre que ha entrado al municipio. Obviamente estaré al pendiente y te estaré informando sobre ello. Estas son imágenes de la zona de la agresión. Así amanecieron hoy en Mazatlán. Mira la fachada de este negocio. No olvides visitar la página elcaporal.mx. Ahí encuentras todo mi contenido de YouTube, de Twitch, de Spotify, de absolutamente todas mis redes sociales en un solo lugar. Nos vemos mañana con más información. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias.